Buenas noches, mi nombre es Antonio Rojas, soy estudiante del Instituto Rosero Castellanos. Voy a hacer una exposición sobre la expresión oral. Como primer punto vamos a tomar los principales elementos para la expresión oral. Como punto número 1 tenemos la voz, puesto que a través de ella se transfieren sentimientos, emociones e información. Como punto número 2, la dicción, pues el hablante debe tener un gran dominio del idioma que se está hablando. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Como punto número 3 tenemos la estructura del mensaje. Es habitual planear con anterioridad lo que se va a decir y el mensaje que se quiere dar. Un buen orador no suele improvisar. Como siguiente punto es la fluidez, lo que significa que se deben usar palabras de manera continua. El volumen es la intensidad de la voz y el ritmo, que es armonía y acentuación. Como punto adicional tenemos la claridad, que es expresarse de forma clara y sencilla. La coherencia, que es comunicar de una manera lógica. Y la emotividad, con el cual podemos proyectar sentimientos acordes al tema que estamos hablando. Ahora veremos las estrategias para mejorar la oralidad. Como punto número 1 es ir directo al grano, pues divagar o desviarse del tema es un problema muy común entre todos los oradores que buscan transmitir algo. La pérdida de la atención hacia los que nos escuchan es un umbral muy difícil de recuperar, puesto que se tendrá que tener un gran impacto para volver a llamar la atención de nuestros oyentes. Otro punto importante es el contacto visual, pues entre los tips para mejorar la conversación oral, la visualización es uno de los más importantes e influyentes para una buena conversación, no solo en un grupo de personas, sino también en conferencias. Aunque parezca irónico, la mirada es un factor clave en el habla, pues aunque no hablamos con los ojos, transmite un claro mensaje de lo que queremos decir. Es importante que las miradas no sean desafiantes, sino carismáticas, amistosas y empáticas, evitando incomodar a las demás personas. Otro punto es escuchar. De este modo tus ideas igual serán recibidas y así sabrás qué decir para continuar con el hilo de la conversación. Leer es fundamental para aumentar las habilidades de la comunicación, pues quien lee nutre su lenguaje. Un diccionario mental rico en palabras enriquece una conversación. Quinto, la práctica. Si se tiene oportunidad, se puede realizar un guión para ensayar antes de tener una conversación en conferencias, pues un orador nunca improvisa. Gesticular ayuda a que las palabras se entiendan mejor. La vinculación crea lazos, lo cual genera una mejor empatía para poder generar mayores conversaciones amenas al momento. Y utilizar los medios adecuados de comunicación. Depende del lugar en el que nos encontremos, o a través de una videoconferencia o canales de YouTube o redes sociales al hablar frente a un dispositivo. Perder el miedo para así generar conversaciones agradables. Ahora veremos de una manera muy sencilla cuáles son las barreras de la comunicación. Y entre ellos, uno paradójico es no escuchar. Pues el escuchar es la herramienta más importante de la comunicación. El poder, la ideología o el estatus, pues son una fuente de separación entre las personas y grupos humanos. Prejuzgar, adivinar o suponer, pues son construcciones neuróticas mentales que nos impiden ver la realidad de las personas.
de tal cual son y por qué están aquí. Las actitudes negativas y la subjetividad, pues son disposiciones que tenemos de nuestras reacciones hacia las personas o el ambiente en el que nos encontramos, lo cual delimita una mala comunicación. La superficialidad, que genera una pobreza mental, que limita las posibilidades de establecer relaciones profundas con algunas personas. La rutina de vivir, para mucha gente se convierte en algo no mecánico, a lo cual nos hace carentes de vida, a lo mismo que la comunicación y las relaciones humanas. El engaño, la mentira, son acciones que nos separan de las relaciones humanas. El lenguaje, pues se dice que es la fuente del mal entendimiento, pues lo convertimos en trampas de la comunicación, al no precisar lo que queremos decir realmente. El miedo es uno de los sentimientos llamados negativos en las relaciones humanas, y se experimenta sobre todo en situaciones que implican comunicarse de manera profunda con las demás personas. El lenguaje y la cultura, puesto que son maneras diferentes de ver el entorno en el que vivimos. La prisa y la impaciencia, pues el no dedicar el tiempo apropiado a nuestras relaciones nos aleja de una buena conversación. Y uno de los puntos más importantes es el no empatizar, el no ponernos en los zapatos de los demás, lo que significa que al no empatizar no generas un vínculo de confianza para tener una buena conversación. Como conclusión, es importante conocer las barreras de la comunicación, ya antes mencionadas, para no sabotear los métodos de comunicación que hemos aprendido, que es el acto comunicativo, y así lograr un mayor entendimiento entre el emisor y el receptor, pues ya que como vimos los mensajes se pueden distorsionar, lo cual lleva a malos entendidos, puesto que lo emitido y lo recibido no coincide entre sí, se contradice o no tiene nada que ver. Y antes de finalizar, debemos asegurarnos de construir momentos comunicativos, siempre prestar la atención debida, asegurarse de que los códigos sean comunes y controlar las emociones. Muchas gracias. Licenciatura en Administración y Comercio.